Esperando la señal del amigo. Buenas noches, distinguidos participantes. El día de hoy, viernes 14, tengo el honor de dar la bienvenida en nombre de la Asociación Voluntad Ciudadana Cono Sur y Villa Salvador en nuestro cuarto aniversario, es nuestro cuarto conversatorio, mil disculpas, al doctor Delfín Pino Martínez, abogado con maestría en ciencia política y catedrático, destacado profesional con amplia experiencia en temas de derecho y ciencia política. Como cada semana en este espacio, El Balcón del Pueblo, venimos conversando con temas de interés social. Hoy conversaremos sobre la justicia social como base para el desarrollo. Bienvenido, Delfín, y adelante. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, amigos de Voluntad Ciudadana del Sur. Para mí es muy grato estar con ustedes. Es muy grato poder darnos como ciudadanos, como peruanos, un espacio de nuestro tiempo que siempre es muy exigido para poder conversar sobre temas que van más allá de lo cotidiano y de lo privado, ¿no? Normalmente las personas estamos ensimismados en los temas laborales, en el trajín, a pesar de que estamos en teletrabajo, es igualmente exigente, son exigentes nuestras actividades cotidianas, familiares. Entonces, que ustedes se den este espacio para intercambiar ideas, aprender temas nuevos o repensar o reflexionar sobre temas que ustedes ya conocen, como es el concepto de justicia, que es algo que la idea de justicia es una idea sumamente fuerte e internalizada en nosotros, ¿no? Entonces, es para mí muy grato estar con ustedes y tratar este tema. Lo primero que quisiera decirles es empezar por una gran distinción, ¿no? La justicia tiene dos grandes formas de ser comprendida. Una es la llamada justicia reparativa. ¿Qué significa justicia reparativa? Por ejemplo, hoy día me encontré con una amiga que hace algunos días fue víctima del atropello con una moto. La moto giró sin darse cuenta que caminaba un peatón y atropelló a esta amiga, la tiró al piso y mi amiga terminó muy adolorida y con las costillas rotas. El motociclista se fue y dejó a mi amiga en el piso, llegó un policía, la asistió, otros ciudadanos que estaban cerca del lugar también la apoyaron y mi amiga tuvo que pagar los gastos de su curación. ¿Es esto justo? Naturalmente no. Entonces, esta, esta idea que inmediatamente nos viene de qué sería lo justo en este caso es lo que yo quiero transmitirles como primera idea de la justicia reparativa. En el caso que les acabo de comentar, lo que debió suceder es que este motociclista imprudente, cuando uno maneja un vehículo, tiene prácticamente un arma en las manos. Este motociclista imprudente dañó la integridad de un ser humano y lo que correspondía por justicia, ¿qué era? Que este hombre asuma los gastos de curación, los gastos médicos, las medicinas. Por ejemplo, mi amiga tuvo que gastar en imagen, en resonancia magnética para ver cómo estaba su cuerpo, ¿no? Entonces lo propio era que este hombre repare a la víctima de sus acciones.
Esa sería la primera forma de justicia. La otra forma de justicia es la llamada justicia distributiva. Veamos qué significa. Hace poco, en realidad, hace tal vez 2 años o un poco menos de 2 años, yo tuve oportunidad de ir a un pueblo que se llama, un pueblo en Piura, que se llama Botijas. El pueblo de Botijas, me parece que es en la provincia, perdonen la mala memoria, pero es un pueblo en Piura muy lindo, al que yo accedí a través de un camino, como estaban arreglando la carretera, accedimos por 2 horas por una trocha de tierra, llegamos al pueblo y había un colegio. La verdad que el colegio tenía una infraestructura adecuada, cosa que es importante, ¿no? Luego vamos a hablar de la importancia de la educación y la salud en, en el desarrollo. Pero entonces estaba yo en este pueblo, había ido por una actividad vinculada a un organismo público y tuvieron la gentileza de formar a los alumnos del colegio para recibirnos, cosa que tal vez era un exceso de cortesía de parte de ellos, ¿no? Pero era un gesto de poder, de recibir a visitantes que estábamos yendo, cumpliendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, estaban formados los escolares del pueblo Botijas y el director nos cuenta que estos jóvenes de este pueblo piurano no conocían lo que es una computadora. Y yo me preguntaba, y le pregunté al director, ¿no? Luego, en un momento de conversación ya no formal, ¿no? Le pregunté qué pasaba con los jóvenes, ¿no? Él me decía que todos los jóvenes del pueblo se iban a Piura porque no encontraban en el pueblo las expectativas que todo joven tiene de superarse, de tener un desarrollo personal y tener ingresos, ¿no? Entonces estos jóvenes se van a Piura y ¿qué ocurre? Un joven que hasta terminar el colegio nunca ha tocado o utilizado una computadora, ¿qué va a suceder? Está en absoluta desventaja con jóvenes de una capital de departamento como la ciudad de Piura, que tienen acceso a computadoras probablemente en su casa, o si no la tuvieran en su casa, abundan en muchas ciudades las cabinas de internet, ¿no? Entonces, vean ustedes, es justo que jóvenes, seres humanos, peruanos, iguales que ustedes y que yo, por haber nacido en este hermosísimo pueblo, porque el pueblo es tan bello y el paisaje es tan bello que yo grabé en video el pueblo, el paisaje, lo subí a YouTube, porque me sentía absolutamente emocionado por la belleza de la naturaleza y la misma belleza del pueblo. Es justo que estos jóvenes se enfrenten en desigualdad de oportunidades a, a la vida profesional. Definitivamente no. Entonces, ¿cómo es que en una sociedad como el Perú se, cómo es que los recursos que son escasos son asignados a los miembros de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, en este pueblo de Botijas, el colegio recibió 12 computadoras, pero a las pocas semanas, porque no estaban instaladas estas computadoras, no tenían corriente eléctrica y no tenían internet, como las computadoras estaban en un almacén, se las robaron. Entonces la oportunidad que este colegio de estos jóvenes escolares de tener acceso a una computadora, lamentablemente se perdió por la acción de ladrones, ¿no? Bien, entonces el gran problema de países como el nuestro es el de cómo asegurar que las personas compitamos en
igualdad de capacidades e igualdad de oportunidades para alcanzar nuestros proyectos de vida, ¿sí? ¿De qué se trata la vida? La vida se trata de ser felices, crecer, tener la suerte de encontrar nuestra vocación. La vocación, por ejemplo, la vocación es un tema personal difícil de clarificar cuando uno es un adolescente, ¿no? Uno no sabe, yo no sabía si podía ser un buen arquitecto. Me gustaba mucho la idea del derecho porque había sido influenciado por películas muy interesantes en las que yo había visto a abogados defender la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos como seres humanos lograr en nuestras vidas? ¿Qué hubiese ocurrido si yo nacía en el pueblo Botijas? Y no solo qué hubiese ocurrido si yo nacía ahí. Yo he nacido en Lima porque mis abuelos, mi abuelo de Huancavelica y mi abuela de Ayacucho, muy jóvenes, migraron a Lima probablemente en el año 20 del siglo pasado, migraron a Lima porque tal vez estaban cada uno en Huancavelica, mi abuelo y mi abuela en Ayacucho, tal vez eran víctimas de la misma injusticia social de no tener acceso a educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Perú somos millones quienes somos migrantes o somos migrantes de segunda generación, es decir, hijos de migrantes, o como en mi caso, somos migrantes de tercera generación, ¿no? Abuelos que emprendieron la marcha de dejar sus hogares, dejar su ciudad o su pueblo natal para ir a otro lugar que puede ser adverso, que puede ser un lugar como era Lima en el siglo pasado, en el siglo XX, un lugar elitista, centralista, que no mira más allá de sus límites, ¿no? Eh, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, son distritos que tienen en común el acoger a muchos migrantes, como en mi caso, ¿no? Migrantes o hijos de migrantes o nietos de migrantes, ¿no? Entonces sabemos de qué estamos hablando. Sabemos de que los peruanos no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, retomando, podemos hablar de justicia desde dos perspectivas: justicia reparativa y justicia distributiva. Ahora pensemos en el ámbito de la justicia distributiva. ¿Qué es lo justo? ¿No? La justicia distributiva, ¿qué nos sugiere el nombre? Distributiva, distribución, ¿no? ¿Cómo, en términos muy sencillos, la justicia distributiva tiene que ver con cómo se reparten los recursos en una sociedad? ¿Cómo se reparten los recursos en una sociedad? En este momento, nosotros estamos atravesando una pandemia mundial. Cuando lleguen las vacunas, si somos 30 millones de peruanos, ya somos 32 millones, ¿no? 31, 32 millones. Llegan las vacunas. Creemos que el Estado peruano va a poder comprar 32 millones de vacunas. Lamentablemente no. ¿Podrá comprar el Estado peruano 4 millones, 8 millones de vacunas, digamos? O pensemos en las benditas camas UCI, ¿no? Los médicos cuentan que el momento más dramático que les toca vivir es cuando tienen varios pacientes en necesidad de cuidados intensivos y solo tienen una cama UCI disponible.
¿A quién de todos los pacientes que son igualmente seres humanos, a quién entre todos los que necesitan esa cama UCI se la asignan? ¿Cómo se resuelve ese dilema? Eso, amigas y amigos, es la justicia distributiva. ¿Cómo se asignan los recursos? Y la asignación de recursos tiene a su vez dos grandes concepciones. Pero antes de pasar a las dos concepciones de cómo se asignan los recursos en una sociedad, les pido que no olvidemos esos dos temas y regresemos un poco a... nos pongamos, dejando estos dos temas, en una perspectiva histórica. ¿Qué fue el Perú antes de ser una república? Fuimos un virreinato, ¿no? El virreinato terminó en el año 1821, como lo celebramos, ¿no? Estamos a un año del bicentenario, de habernos independizado, haber dejado de ser un virreinato de una metrópoli que era España. Entonces, ¿qué nos recuerda el virreinato, no? Cuando uno está en Lima, va a la Plaza Mayor, se ven carrozas, se ven muchas imágenes, lo que prima son las iglesias, la Plaza de Hacho está cerca de la Plaza Mayor, bueno, está a minutos, ¿no? El RIMAC, las plazoletas, y uno camina por la Plaza Mayor y hay galerías que se llama el Virrey de Santa Fe, Galería La Virreina, hay mucha evocación de aquella época. ¿A qué época pertenecía el virreinato? A la Edad Media, ¿no? Entonces lo que yo quiero mostrarles de manera muy rápida es que hay un giro en el pensamiento de las personas entre la Edad Media, esa edad en la que estaba nuestro virreinato, y la Edad Moderna. Que la Edad Moderna a su vez se ha desarrollado, históricamente se habla de la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y ahora estamos hablando que estamos en una nueva era, que sería la era de la sociedad del conocimiento, ¿no? El teletrabajo o esta conferencia. A mí me permite la tecnología llegar a ustedes, pese a estar muy lejos, estar ustedes y yo y Giovanna, estamos en lugares distintos, y sin embargo podemos compartir este momento, podemos compartir saber, ¿no? Entonces, se dice que estamos en la edad, en la sociedad del conocimiento. Recientemente se está hablando que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Estamos, otros dicen, en la época de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos en una época distinta. Ya no es una época de cambio, sino estamos en un cambio de época, ¿no? Pero lo que yo quiero llamar la atención es lo siguiente. Durante la Edad Media, la concepción del ser humano en Occidente, y el Perú era un territorio de Occidente, ¿no? Una colonia europea, ¿no? La concepción medieval era la de los seres humanos como seres sujetos a la voluntad de un ser superior que es Dios, y Dios nos ponía en la tierra, en el lugar en el que estábamos, y nos ponía Dios un conjunto de retos, ¿no? En la vida humana, con una promesa. La promesa era, bienaventurado el pobre, que será rico en el reino de los cielos, bienaventurado el que sufre, porque será gozoso en el reino de los cielos, bienaventurado el que, en fin, ¿no? Las bienaventuranzas. En cambio, el salto de la Edad Media a la Edad Moderna se define por un concepto que se acuña entre el siglo XVII y el siglo XVIII,
que es una palabra de un jirón de Lima, ¿no? El jirón emancipación. Cuando las colonias se rebelan ante España, se produce la emancipación, ¿no? ¿Qué significa emancipar? Liberarse. ¿Qué define a nuestra época, sea que la llamemos edad moderna, edad contemporánea, o que la llamemos sociedad del conocimiento? Nos define la convicción que nosotros somos libres. Y esta convicción no es una convicción poética. Cuando ustedes y yo éramos niños y cantábamos en el colegio, somos libres, seámoslo siempre, no teníamos idea de la fuerza de la palabra ser libre, ¿no? De la expresión tan fuerte que significa ser libre. ¿Qué significa ser libre? Que somos nosotros capaces de guiar nuestra conducta y tomar decisiones respecto a nuestra vida. ¿Para qué? Para alcanzar, si es que lo queremos así, para alcanzar metas, ¿no? Entonces, a diferencia del hombre y la mujer medieval, el hombre moderno, la mujer moderna, el hombre contemporáneo, la mujer contemporánea, tienen la convicción que somos libres, que somos capaces de alcanzar nuestros sueños. Tenemos derecho a ser felices, ¿no? El inicio de la Constitución norteamericana es muy interesante porque dice, we the people, nosotros el pueblo, y el preámbulo de la Constitución norteamericana incluye el reconocimiento del derecho a la felicidad, ¿no? Ahora, uno dice derecho a la felicidad, pues también puede parecer muy poético, muy idílico, muy gaseoso, muy abstracto, pero ser libre es tener la convicción que nosotros somos capaces de guiar nuestra vida a alcanzar la felicidad. ¿Qué tiene que ver la felicidad con la justicia? Si yo nací en un pueblo en el que en el colegio nunca iba a tener acceso a una computadora, ¿podré alcanzar la felicidad del mismo modo que alguien que creció en un entorno donde la educación le permitía educación de calidad, acceso a computadoras, acceso a otro idioma, digamos, ¿no? ¿Tendrá las mismas condiciones para alcanzar la felicidad? No. Entonces, amigas y amigos, estamos hablando de la justicia social. ¿Cómo es que la justicia social se entiende a partir de la posibilidad que las personas, haciendo ejercicio de nuestra libertad, podamos alcanzar nuestros sueños? Ya habíamos hablado de la justicia retributiva y de la justicia distributiva. Si yo estuviera en este momento en una conferencia o una charla con ustedes al frente, en persona, yo me acercaría a un asiento y le preguntaría a cualquiera de ustedes, le diría, ¿qué es la justicia eh, distributiva? ¿No? Tratando de que sea un diálogo, ¿no? Entonces, recordemos, la justicia distributiva es cómo se asignan los recursos en una sociedad. Y hay dos extremos. Hay quienes creen que a partir de cómo se organiza la sociedad, el poder de esa sociedad, que es el Estado, es quien debe asignar los recursos. ¿Sí? Primera concepción. Porque les digo, la idea de justicia social aparece en el pensamiento contemporáneo en el siglo XVIII, el siglo XIX. Cuando hablamos del siglo XVIII, hablamos de 1700, siglo XIX, 1800, ¿no? ¿Por qué recién aparece la idea de justicia social tan cerca? Los griegos no hablaban de justicia social. Los reyes, los medievales, no hablaban de justicia social, ¿no? Entonces,
¿Cuándo aparece la idea de que las cosas pueden cambiar y por qué pueden cambiar? Con el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? Entonces, los primeros que introducen la idea de justicia social fueron pensadores socialistas, ¿no? Eh, que concibieron que los recursos de una sociedad debían ser distribuidos desde una cabeza poderosa, ¿no? Que ya no sería el monarca, porque el paso de la Edad Media a la Edad Moderna incluye una afirmación de la libertad de las personas y la libertad de la sociedad y dejar atrás la idea de clases, la idea de monarcas, de nobles y de que hubiesen personas que somos diferentes, ¿no? Ahora tenemos claro que ustedes y yo somos iguales, y un congresista y nosotros somos iguales, y un alcalde y yo somos iguales, somos seres con la misma dignidad frente a la ley y la misma dignidad como respeto como personas humanas, ¿no? Entonces, la primera concepción que habla de justicia social fue socialista. El socialismo ha traído enormes, hay una frase de Karl Popper que dice, trata de construir, o los intentos de construir el cielo en la tierra han producido infiernos, ¿no? Es una frase demoledora de Karl Popper, un liberal, que ejemplifica la, no sé si decir desconfianza, la desilusión, porque todos estos proyectos sociales, socialistas, se, se dieron un encontrón histórico con una realidad en la que estos proyectos eh, naufragaron, ¿no? La Unión Soviética se colapsó, ¿no? Todos recordamos en la caída del muro de Berlín. Ahora, Corea del Norte, por ejemplo, es una sociedad sumamente complicada, muy pobre, comparándola con Corea del Sur. Cuba, ¿no? Cuba es una sociedad de la que se intenta afirmar o se afirma que tiene una medicina muy reconocida en el mundo, pero sus ciudadanos pasan pobreza, pasan carencias. El caso de Venezuela, ¿no? Quien intenta defender el modelo venezolano tiene, por lo menos en el Perú, casi 2 millones de personas que lo niegan, ¿no? Han tenido que dejar su hogar para venir a otro país porque estos modelos socialistas no han logrado construir, no han logrado alcanzar la promesa que hacían de construir el cielo en la tierra, ¿no? Entonces, primera intención con la justicia social, que sea la sociedad desde el poder, desde el Estado, la que asigne los recursos, ¿no? Esto es el modelo de economía planificada, ¿no? El extremo es la sociedad liberal, ¿no? El modelo de economía libre, o sea, el tema del liberalismo tiene dos grandes etapas, ¿no? Están los liberales clásicos que afirman las libertades individuales, luego evoluciona las libertades políticas, y está el liberalismo que es el llamado neoliberalismo, cuyo énfasis son las libertades económicas, ¿no? Pero tenemos estos dos extremos, los intentos de la asignación de los recursos en la sociedad a partir de una estructura vertical, y el otro modelo es que somos las personas, pongámoslo en términos muy sencillos, ¿no? ¿Quién mejor que yo para saber qué necesito? ¿Quién sabe qué necesito yo? ¿El alcalde? ¿El presidente? ¿Un ministro? ¿Quién sabe qué necesito yo? Mejor, nadie mejor que yo para saber que lo necesito, ¿no? ¿Y cómo logro acceder a lo que necesito? Eh, esta idea, amigos, es una afirmación de la libertad.
nadie mejor que cada uno de nosotros para decidir qué alcanzar y qué necesitamos, qué bienes, ¿no? Entonces, en el caso del socialismo, tenemos que los precios los pone el Estado y en la sociedad liberal, los precios de los bienes y de los servicios que se producen en la sociedad los define el mercado, ¿no? Y en el intermedio, perdón, tenemos a la economía social de mercado, ¿no? Que intenta garantizar las libertades individuales, garantizar las libertades de mercado, pero a la vez tener un enfoque social, ¿no? Tener un enfoque social. Entonces, amigos, ¿qué es lo justo? Si hablamos de justicia social, ¿qué es lo justo? Si nos queda claro por la certeza de la historia que, que no es el Estado el que debe asignar los recursos, el que debe poner los precios, ¿qué es lo justo? Lo justo sería que como sociedad, que como sociedad se respete la libertad humana del modo más amplio, pero que el Estado o la sociedad organizada en forma de Estado garantice que cada uno de sus miembros tenga las competencias, las capacidades que les permita alcanzar su proyecto de vida. Miren, vamos ahora al otro tema de la charla, ¿no? Porque hablamos de justicia social y desarrollo. El desarrollo ha tenido evolución Delfín, en... ¿Sí? Delfín, ¿Sí? déjame que te interrumpa, es una charla muy interesante, ¿no? Hablar de justicia social es hablar del bienestar y el desarrollo de un país, que es la evidencia de una buena gobernanza y política pública, como lo estás expresando. Entonces podemos hablar que si la democracia y la justicia social se ejercen bien, los ciudadanos que somos nosotros podemos disfrutar de un entorno favorable y así ejercer nuestros derechos. Te interrumpía, nos estás ilustrando, la verdad, con bastante experiencia, pero ahí tenemos una pregunta que nos han hecho llegar y bueno, de repente podrías tú un poco contestarla, ¿no? Porque la gente está ahí motivada. Por ejemplo, hay un amigo que nos dice, ¿cuál es la tarea y el trabajo de los gobernantes respecto a este tema? Ya. Precisamente iba hacia eso, amigos. Estoy abriendo el WhatsApp, lo cerré porque suena las notificaciones, pero voy dando respuesta. Eh, precisamente, ¿hasta dónde debe entrar el Estado? Porque si hablamos de gobernantes, el gobernante tiene poder, ¿no? ¿Hasta dónde el poder público puede meterse en la vida de las personas? Por ejemplo, ahora por necesidad, los peruanos y más los peruanos en condición de vulnerabilidad necesitan apoyo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos reclamado los peruanos? Ha habido una gran demanda de devolución de fondos de la AFP, retiro, ahora se va a debatir probablemente en la próxima sesión ordinaria del Congreso la devolución de los aportes de la ONP. Los ciudadanos demandan el bono, ¿no? Entonces, un bono universal o un bono que se siga dando en la medida que los ciudadanos no podemos salir de la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? El Estado debe darnos dinero. Por ejemplo, en los Países Bajos, que son los países más desarrollados del mundo, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, una discusión que tienen, son países que tienen renta nacional tan alta, Producto Bruto Interno tan alto, que el Estado está en condiciones de darle a los ciudadanos una mensualidad sin que hagan nada. A esto le llamaban la renta universal. Y para sorpresa de nosotros, o sea, ¿qué pasaría si ustedes, hace poquito en Espinar, los ciudadanos de Espinar reclamaban que se les dé 1.000 soles a cada persona con DNI, ¿no? Una tremenda lucha, un conflicto social que afortunadamente ha sido resuelto, pero les cuento, en el primer mundo, en estos Países Bajos,
Se planteó como referéndum si se establecía la renta universal, es decir, que los ciudadanos reciban una cantidad de euros sin hacer nada. ¿Y saben qué votaron en el referéndum? Que no querían esa renta universal. Yo me pregunto, si hiciéramos un referéndum en el Perú por el cual el Estado ofreciera dar, digamos, 1.000 soles mensuales a cada ciudadano sin hacer nada, ¿ustedes qué creen que votaríamos los peruanos? Yo creo que bueno, yo realmente, no es que me crea nada, pero no votaría por el sí, pero estoy seguro que ganaría el sí a favor de la renta universal, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el político? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Debe hacer el Estado centros comerciales? ¿Debe hacer el Estado cementerios? ¿Debe hacer el Estado cines? ¿Debe hacer el Estado iglesias? ¿Debe hacer el Estado colegios? ¿Debe hacer el Estado hospitales? ¿Debe hacer el Estado aeropuertos? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? El criterio dentro de un esquema de libertad y desarrollo es que el Estado por lo menos debe garantizar los elementos mínimos, no, mínimos no, suficientes para que los seres humanos tengamos las capacidades que nos permitan alcanzar nuestros sueños, nuestro proyecto de vida. Si yo quisiera ser astronauta, hay peruanos que han ido a Estados Unidos y trabajan en la NASA, ¿no? Pero en el Perú, si alguien tiene el legítimo sueño de ser astronauta, ¿podría hacerlo en el Perú? No. Si alguna de las damas que nos acompañan en esta reunión quiere ser bailarina de ballet, por ejemplo, les cuento, mi hija, tengo una hijita que vive en un pueblo en Italia, en un pueblo al norte de Italia, ¿no? Mi hija, durante su niñez, era una estupenda violinista. Le decían que podía ser una violinista que iba a ser conocida, ¿no? Pero a mi hija no le interesó más el violín cuando fue creciendo, ahora le interesa el dibujo. Pero en ese pueblito de Italia, en el norte, mi hija tenía excelentes clases de violín. Podemos encontrar que en nuestros pueblos alejados haya clases de violín. No es que una sociedad desarrollada tenga clases de violín, pero quienes tienen la vocación por el violín, por el ballet, quien tiene la vocación de ser un ingeniero de sistemas, quien tiene la idea de ser un experto en robótica, ¿puede serlo en cualquier lugar del Perú? No. Entonces, ¿qué debe hacer un Estado? Debe garantizar las capacidades para que podamos alcanzar nuestros proyectos de vida. Miren, la concepción del desarrollo tiene 4 etapas. La primera concepción de desarrollo, porque el desarrollo como idea surge en la segunda mitad del siglo XX, era medir las sociedades en función a su PBI. ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno, que es la suma de toda la renta que produce un país. Toda la renta que produce un país dividida entre su número de habitantes es el Producto Bruto Interno. Pero el Perú ha tenido 2 décadas de crecimiento enorme. Hemos sido el país modelo de crecimiento económico en Latinoamérica por 20 años consecutivos y teníamos un PBI muy alto, ¿no? Ahora estamos en una crisis económica terrible. Por lo menos no vamos a crecer como antes, ¿no? El crecimiento va a ser de 1 punto, como mucho, 2 puntos. Entonces, el PBI no era el reflejo de la sociedad que éramos. El PBI es un indicador económico, ¿no? Entonces, el siguiente, estoy leyendo una pregunta aquí. ¿Superar las brechas sociales o justicia social es solo tarea de los funcionarios? No, 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 no. No es tarea de los funcionarios, tiene que ver estrechamente con la democracia y lo vamos a ver ahorita. Voy a ir más rápido para responder sus preguntas. Entonces, primero, la idea de desarrollo
que haya un PBI alto, ¿no? Segunda idea de desarrollo, que las sociedades debían tener condiciones mínimas que aseguren una calidad mínima de bienestar a las personas. Por ejemplo, que en algunos pueblos de la sierra, que la gente penosamente en el país muere con las heladas, ¿no? Mueren con el friaje, se construya, por ejemplo, elementos que den calefacción a la gente, que haya un mejor revestimiento de la casa para que el calor no se vaya y que haya un baño, por ejemplo, en lugar de un silo, ¿no? Entonces, mejorar las condiciones mínimas de las personas. Pero luego se dio cuenta la reflexión social que no es suficiente que asegures condiciones mínimas. La tercera concepción del desarrollo hablaba de las oportunidades, del acceso a las oportunidades. Les pongo un ejemplo. En Espinar ha llegado una minera, ¿no? Y está explotando los recursos naturales de Espinar. Todo el pueblo podía ser contratado por la minera. Ha llegado inversión extranjera enorme, con necesidad de mano de obra, y la minera no puede contratar al pueblo porque la minera tiene una maquinaria que requiere operadores con una instrucción técnica, y los ciudadanos de Espinar no pueden ser contratados por la minera más que para tareas de seguridad, tareas de limpieza, tareas muy básicas. Pero esa minera está pagándole a ingenieros mineros salarios altos, a los técnicos salarios bastante altos, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente de Espinar no puede ser contratada por la minera? Miren ustedes, ¿ah? Ha llegado a esa tierra lejana una inversión enorme y la gente no se puede beneficiar. ¿Por qué no pueden ser contratados? Porque no tienen las capacidades, ¿no? Ha llegado la oportunidad, ¿eh? Llegó la gran oportunidad de cambiar la vida, pero no están capacitados. Entonces, la cuarta idea del desarrollo es la de las personas con las suficientes capacidades para aprovechar las oportunidades y lograr nuestros proyectos de vida. Siempre una idea de libertad, ¿no? Entonces, para ir a la pregunta que me ha pasado Giovanna por el WhatsApp, dice, ¿superar las brechas sociales o justicia social es solo tarea de los funcionarios? La respuesta, amigas y amigos, definitivamente es no. Porque lo que debe hacer un funcionario, sea del Poder Ejecutivo, lo que debe hacer un representante como en el Congreso, es que sus decisiones no pueden estar desconectadas de las expectativas y las demandas, además de las propuestas de la sociedad, de nosotros como ciudadanos. Entonces, la democracia no se limita al momento de elegir un gobernante. La democracia es un mecanismo en la sociedad por la cual las grandes decisiones que se toman en una sociedad a través del poder público, estas grandes decisiones son el resultado de recoger las opiniones, la voluntad, las propuestas de todos nosotros. Entonces, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestras propuestas de cómo debe ir el país deben ser recogidas en primer lugar por los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos tienen este rol de servir de puente entre lo que necesita el ciudadano y entre una propuesta de cómo llevar la sociedad hacia el desarrollo, ¿no? El partido político lo canaliza, lo elabora como doctrina y lo elabora como propuestas, y esta propuesta política, cuando los partidos políticos compiten por alcanzar el poder, canalizan
esta voluntad popular, llevándola hacia las estructuras donde se toman las decisiones. Entonces, lo que hace un funcionario, lo que hace un político, no puede estar conectado de lo que las personas creemos, de lo que las personas, los ciudadanos, opinamos o proponemos, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. ¿Cómo puede contribuir una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo puede contribuir la sociedad y la familia para que lleguemos realmente a una justicia social para todos? Bien, voy a responder esta pregunta y vamos a cortar, me explica Giovanna. La familia y las personas, la familia es la primera sociedad, ¿no? La sociedad, el núcleo, el espacio humano que nos es más cercano, cálido, donde las personas nos educamos, que la primera educación no, es no formal y es familiar, donde afirmamos valores, donde nos reconoce, donde afirmamos la pertenencia tanto a la familia como al país, ¿no? La familia se cultiva estos valores. Y la familia es esencial, amigas y amigos, en el desarrollo y en la democracia, ¿no? La misma constitución lo dice, la familia merece la protección más amplia del Estado. Giovanna, voy a parar aquí por si es que hay que reabrir la charla en Google Meet, o en todo caso estoy a disposición de ustedes. Delfín, la verdad, gracias. Creo que la gente está haciendo preguntas relacionadas al tema. Bueno, de repente en otra oportunidad podemos tocar la segunda parte. Es muy interesante hablar de la justicia social, hablar de las oportunidades de desarrollo para toda la sociedad, que se encuentre la justicia social, donde podemos hallar igualdad de derechos, ¿no? Muy interesante poder hablar cuando la persona busca la tranquilidad, la felicidad, y eso conlleva el progreso. Entonces, esa persona, ¿qué busca? Busca la justicia social, ya que son oportunidades de desarrollo para toda sociedad y para el país. La verdad es un tema muy amplio, nos estás dejando, se puede decir mucho, nos estás ilustrando con este tema, que es un tema que involucra, que como personas, como ciudadanos, a qué podemos acceder y también que verdaderamente nuestros gobernantes hagan, se puede decir, gestiones públicas y que lleven una justicia social para todos. Creo que nos podemos despedir porque parece que esto va a llegar a, bueno, ya creo que se va a cortar. Gracias a todos los amigos, participantes que nos vienen siguiendo por este Face. Muchas gracias por su participación, sus preguntas. Cada semana tratamos de llevar temas de interés. Hoy día hemos estado con el doctor Delfín Pino Martínez, una persona con mucha experiencia en temas de derecho, en temas de ciencia política, y bueno, muchas gracias, doctor y amigo Delfín Pino. Te paso para que te despidas. Giovanna, muchas gracias. Para mí es una gran alegría y satisfacción haber estado con ustedes. Y si es un tema que sea de interés, estaré encantado de acompañarlos en una segunda oportunidad. Muchas gracias.